Hola, somos Belu y Belu y en el episodio del día de hoy te vamos a hablar acerca de sexualidad. El deseo nos hace humanos, nos atraviesa desde las motivaciones más básicas hasta las complejidades del deseo sexual y emocional. Pero, ¿qué es realmente desear? ¿Me habilito a conectar con mi propio deseo? En el episodio de hoy te contamos 3 psicoverdades acerca del deseo sexual. La primer psicoverdad que traemos el día de hoy es que el deseo es subjetivo, es decir, que cuando hablamos de deseo sexual estamos hablando de algo que varía de persona a persona y hasta incluso en distintos momentos y etapas de la vida, ¿no? Tal cual. E incluso, a ver, sea cual sea la forma del deseo, siempre tiene que ver con esto, con que es puramente subjetivo y que también puede cambiar. Y el deseo, lo que de todas maneras, en la forma en la que se encuentre, tiene que ver con que es aquello que nos lleva a buscar constantemente placer, ¿no? Sí, por supuesto. No siempre estamos deseando lo mismo, no siempre deseamos las cosas con la misma intensidad, o sea, depende del momento particular que estamos atravesando. Tenemos distintas maneras de encontrarnos con nuestro deseo. A veces pensamos que nuestro deseo tiene que estar ligado como a algo estandarizado, ¿no? Como que siempre tiene que estar funcionando de la misma manera y con los mismos resultados. Y sin embargo no nos damos cuenta cuántas cosas no nos atraviesan a nosotros como personas diariamente y cómo eso tiene gran incidencia en nuestra manera de desear, porque si nosotros estamos todo el tiempo sobrecargados de obligaciones, estamos todo el tiempo con presiones, ¿no? Y afrontando dificultades, difícilmente vamos a tener un momento para poder conectarnos con nuestro deseo. Al igual que si estamos atravesando, por ejemplo, un periodo de duelo. Y lo más probable es que en esos momentos haya una ausencia de deseo. Tal cual, o si es que por ahí no está o está ausente, quizás no está ausente totalmente, pero sí es como que aparece con muy poca frecuencia, cambia totalmente, creo que de 0 a 100, ¿no? El cambio se nota demasiado y justamente fluctúa por eso, por las etapas que nosotros vamos atravesando en la vida, o sea, duelos, crecimientos personales, cuestiones laborales, gente que desea tener hijos, entonces también esto viene a cambiar un montón lo que es la dinámica familiar y ni hablar el vínculo de la pareja, los encuentros íntimos que uno tiene también con el otro. Sí, por supuesto. El deseo en realidad lo tenemos que entender como algo que está asociado al placer. Pero ¿qué pasa? Sin embargo, a nivel social hay tanta presión y hay tanta carga sobre el deseo que lo tenemos más ligado al deber que al placer, ¿no? Entonces como que todo el tiempo sentimos que, bueno, tengo una pareja y tengo que tener tal nivel de sexualidad o de intimidad o para sentir que mi pareja está funcionando o si no conecto de la manera que socialmente es aceptada con mi sexualidad, entonces mi deseo no está funcionando bien. Entonces vamos cargando el deseo también de un montón de presiones que son totalmente externas y que de alguna manera nos llevan a vivir limitando nuestro deseo y en vez de ligarlo al placer, lo ligamos a un tener que cumplir con determinadas expectativas que un poco lo social nos impone. Tal cual, es que la sociedad todo el tiempo está influyendo sobre nuestro deseo. No solo en el deseo sexual, a ver, en lo que sea también, esto de por ahí la casa, la familia, el hijo, el perrito, es como muy impuesto por este otro y no necesariamente todos queremos lo mismo, pero muchas veces nos dejamos llevar por eso que viene a imponernos la sociedad y nos encontramos con eso, que estamos cumpliendo con algo que nos dice un otro, pero no necesariamente estamos conectando con nuestro propio deseo. Por supuesto, incluso hoy una de las grandes problemáticas que hay es que hay mucha gente que se considera sexual, Tal ¿no? cual. Como que tiene una ausencia total en su deseo y, y lo vincula justamente a una ausencia de deseo específicamente sexual, ¿no? Y yo ahí me parece súper importante poder hacer un poco de zoom, porque en general la ausencia de deseo sexual también está muy asociada y muy ligada a una ausencia de deseo a nivel general. Si yo estoy acostumbrado a vivir de modo automático, en donde todos los días me programo para funcionar y salir al mundo, pero no conecto con nada de ese mundo,
o conecto con lo más indispensable y con lo mínimo, pero me cuesta mucho lograr un vínculo estrecho con aquello que hago, con lo que busco, con lo que pretendo, difícilmente después también voy a poder conectar puertas adentro con la sexualidad. Y eso no significa que no tengas deseo sexual o que exista un déficit en tu deseo sexual, simplemente que hay un deseo que no te estás cuestionando a nivel general. Entonces, creo que una pregunta clave para poder hacernos es poder salir de ese foco de la sexualidad y poder llevarlo un poco más allá y decir, bueno, ¿qué estoy deseando yo a nivel general? O sea, ¿qué es lo que estoy esperando o deseando particularmente para mi vida, para las cosas que hago? Y cómo puedo conectar mejor con cada una de esas cosas. Tal cual, bueno, justamente cuando por ahí el deseo está ausente en todos los aspectos de tu vida, estamos hablando de una persona que está atravesando por un estado de depresivo, porque lo natural es que uno desee, ya sea de, no sé, comer un pedazo de torta a tener relaciones sexuales. Entonces también es como empezar a ver eso, ¿no? ¿En dónde es que yo no me estoy encontrando con mi deseo? ¿Es pura y exclusivamente con lo sexual? ¿O también aparecen otras cuestiones? No sé, no deseo en quizás que me vaya bien en mi trabajo, no deseo vestirme bien, ¿no? Hay gente que realmente se tira al abandono y no conecta en nada con su deseo. Entonces es más allá de lo sexual. Sí, por supuesto. Y también una de las cuestiones claves que tenemos que pensar en relación al deseo es que nuestra manera de desear está íntimamente y de pensar la sexualidad está íntimamente ligada a nuestra personalidad. Entonces, entender cómo somos nosotros a nivel personal nos va a permitir tener una amplitud, una perspectiva mucho más amplia para pensar nuestra sexualidad, porque lógicamente que si yo en la vida soy una persona hiperansiosa, que me creo escenarios catastróficos todo el tiempo, pensar en tener un encuentro sexual también va a tener un poco esa consecuencia, ¿no? En donde todo el tiempo voy a estar distorsionando a la realidad y va a ser un momento que lo viva con mucha presión, con mucha sobrecarga, al igual que si soy una persona hiperexigente en todo lo que hago. Voy a estar más concentrado en el resultado, ¿no? Que pienso que tiene que tener ese encuentro sexual que voy a llevar a cabo y no tanto en la importancia que tiene que ver con conectar con el momento, porque la verdadera validez de ese momento sexual tiene que ver con la conexión que uno pueda llegar a generar a nivel personal, más allá de cómo se lleve a cabo. Tal cual, e incluso esto que vos decís, ¿no? De que por ahí muchas veces se está pensando más en cómo se va a llegar a ese resultado. Muchas veces ese resultado está impuesto por un otro, ¿no? Y no necesariamente por lo que yo deseo. Entonces, ¿qué es lo que ahí está pasando? O sea, por ahí me encuentro teniendo relaciones para cumplir con lo que me dice la sociedad que tengo que cumplir, que es, no sé, tener relaciones con mi pareja con tal frecuencia, o es porque yo realmente deseo hacerlo y quiero conectar con mi pareja y encontrar un momento de intimidad. Por supuesto, y uno de los mitos fundamentales que hay en cuanto al deseo es mi deseo tiene que funcionar siguiendo tal lógica, ¿no? Y a veces utilizamos, ¿no? Las personas que tenemos a nuestro alrededor que nos cuentan cierta frecuencia sexual, por ejemplo, que sostienen, y uno se atribuye a un mal funcionamiento de su sexualidad. Claro, pero porque la está comparando con un otro y mi sexualidad no es la misma que la tuya, Tal ni cual. la de Nico, No, ni de por nadie. supuesto, ni tampoco llevamos todos la misma agenda. Tal cual. Porque, claro, una persona que labura 24/7 y difícilmente va a querer estar todo el día teniendo sexualidad porque básicamente no tiene tiempo Bueno, para ojo, eso. porque hay veces que se usa como un método de descarga, ¿no? Es como, bueno, estoy estresado, vamos a tener relaciones. Y ahí se pierde mucho lo que es el disfrute, el encuentro placentero de la relación sexual. Tal cual, cada vez que nosotros estamos utilizando la sexualidad como un método de descarga, lo estamos distorsionando del fin. ¿Qué es el placer? Exacto, del fin principal que tiene la sexualidad, que es darnos placer. Y ahí es donde se entra en una sintonía compulsiva, en donde todo el tiempo presiono mi deseo sexual y me siento como insatisfecho, porque en realidad
lo que me estoy generando es una adicción a ese momento de descarga que me genera ese encuentro. Entonces todo el tiempo quiero repetirlo, pero no por una cuestión de placer, sino porque me hace bajar un poco los niveles de estrés. Bueno, sucede mucho también con la masturbación. Yo he tenido pacientes que decían, no sé, me masturbo porque me quita el estrés y me ayuda a dormirme, ¿no? Y ahí también, porque se pone en juego tu sexualidad. Entonces, ¿qué está pasando cuando vos usás la masturbación como un método para conciliar el sueño? O sea, totalmente errado. Por supuesto. Y también, obviamente, la importancia de marcar cómo distorsiona nuestra sexualidad también el consumo de pornografía. Tal porque cual. uno muchas veces aprende de sexualidad a partir de algo que ya está distorsionado en sí mismo, que es la pornografía. Entonces ahí se genera un acto compulsivo y una dependencia también de consumir eso constantemente para poder de alguna manera aprender y tener un estímulo que todo el tiempo genere ese espacio para poder tenerlo y desarrollarlo, pero que está distorsionado al 100%, porque nada de lo que nosotros vemos en la pornografía es lo que debería pasar en un encuentro sexual. Sí, y más allá de eso también, ¿no? La persona que consume pornografía es como que está viendo esto como, bueno, no sé, escena, están ahorcando a alguien. Bueno, tomo eso como si veo que está generando un disfrute, lo tomo como mi propio deseo y lo hago a mi deseo. Esto de, bueno, el deseo es subjetivo, pero en ese caso está siendo subjetivo, lo estás tomando de algo que vos estás viendo que incluso no es real, ¿no? Porque está hecho para eso, para ser consumido. Por supuesto. Y una de las cosas que también tenemos que tener la capacidad para poder diferenciar es el deseo de la fantasía, ¿no? Porque la fantasía es algo que, digamos, se instala en nuestra mente y quizá eleva, ¿no? Nuestra sexualidad, pero justamente hablamos de fantasía porque no es algo que se vaya a concretar en la realidad. O sea, es algo que ocurre a nivel mental, que refuerza quizá la estimulación que nosotros podemos llegar a sentir. En cambio, el deseo es algo que mueve al 100% nuestra sexualidad. No todo lo que nosotros fantaseamos tiene que ser concretado en la realidad, por eso es una fantasía, porque es algo que queda ahí, en ese plano, en un plano imaginario, en un plano irreal. Tal cual, y que de alguna manera nos estimula, pero muchas veces creemos que por tener fantasías hay que tenemos cumplirlas. que, claro, tal cual, imponerle hasta incluso a nuestra pareja, porque esto se me está ocurriendo, entonces tengo que ir a cumplirlo. Y te puede costar la pareja. Claro, tal cual. Entonces creo que algo importantísimo es poder separar que no todas las fantasías que nosotros tengamos las tenemos que llevar al acto, ¿no? Tal cual. Y que de alguna manera tenemos que separarlas un poco de la realidad, porque eso también genera muchas veces una distorsión. Por supuesto. Y otra cuestión importante en relación al deseo es que también las distintas etapas que nosotros vamos atravesando a la vida, no sé, por ejemplo, en la adolescencia no tenemos la misma intensidad para vivir nuestra sexualidad que en la adultez no es la misma intensidad que en la vejez, porque también todo esto está atravesado por la respuesta de nuestro cuerpo biológico, que también está. Yo puedo tener un deseo mental muy activo, pero que también mi cuerpo no tenga la capacidad para poder responder a eso. Entonces, ahí también creo que hay que poder pensar cómo nuestro deseo va variando a través del tiempo y también a través de las distintas etapas que nosotros vamos atravesando en la vida. Sí, también dejar en claro esto, ¿no? Que cuando hablamos de deseo sexual no estamos hablando exclusivamente del acto sexual en sí, porque tiene que ver con otras cuestiones, quizás con otros componentes que también hacen al deseo sexual, porque en la vejez quizás hablamos, no sé, de una caricia y no del encuentro sexual propiamente dicho, porque obviamente el cuerpo imposibilita llegar a eso. Exacto, nosotros en este punto lo que queremos invitar es a que exista una reflexión acerca de cómo es mi deseo a nivel personal y que podamos pensar nuestro deseo individualmente y corriéndolo un poco de todo lo que vamos escuchando y de todo lo que vamos construyendo
y que de alguna manera incorporamos como parte de, bueno, la sexualidad se vive de esta manera y tiene que hacerse de esta manera. Entonces, un poco tratar de romper esos estándares que están tan estipulados y poder pensar cómo necesito yo vivir mi deseo. Sí, para poder también vivir mi sexualidad, ¿no? Y no la del otro. Por supuesto, y poder conectar mejor, porque en la medida que yo logre conectar cada vez más con mi deseo, es donde más voy a poder disfrutar de mi sexualidad. Si yo no tengo una conexión directa con mi deseo, voy a experimentar un montón de cosas y voy a caer en la conclusión de que nada me da placer. Y en realidad eso tiene que ver con estar todo el tiempo en esta puesta a prueba de ver qué me funciona y no tanto de mirar un poco más para adentro y decir, bueno, ¿qué es lo que necesito? Porque ¿Qué es lo que quiero? tal cual, el deseo está muy vinculado a algo muy profundo que solamente nosotros podemos construir y estipular. O sea, nadie de afuera puede venir a decirnos cómo nosotros tenemos que vivir nuestro deseo. Y también otra de las cosas súper importantes, como que a veces ponemos la presión de que tiene que ser la pareja, ¿no? La que encienda ese deseo. Sí. Y si vos todavía no lo encontraste individualmente, ¿cómo lo va a encontrar tu pareja? Tal cual. O sea, bastante complicado también poner ese nivel de presión. Es como cuando estás en una relación y vos sos una persona recontra infeliz en todos los aspectos de tu vida, pero bueno, no, le pones esa carga y ese rótulo de vos me tenés que hacer feliz. O sea, no. Replanteate que primero tenés que intentar ser feliz vos con lo que tenés, porque llevar esa carga para tu pareja es muy dura. Y lo mismo a nivel sexual. Claro, pero ¿qué pasa? Ahí sucede esto, ¿no? La no responsabilización del deseo propio, porque muchas veces lo que uno desea genera vergüenza, ¿no? Entonces uno como que medio que lo esquiva o lo deja a un costado y bueno, mejor me adapto a esto que propone la sociedad o que me dice la sociedad que yo tengo que desear porque se cree que es lo correcto, por así decirlo, ¿no? Sí, creo que también está bueno pensar esto. Si vos sos una persona que construyó toda su vida a partir de lo que otros deseaban, ¿qué pasa, no? Que uno a veces hace una reflexión de ciertas cosas que están hoy en la actualidad en la vida de uno y se da cuenta que hay muchas atribuciones o muchas cosas que fue armando a partir de expectativas que otros de alrededor tenían, ¿no? Entonces, pero si vos fuiste una persona en donde toda tu vida vos la formaste a partir del deseo de un otro, difícilmente te va a costar, o sea, vas a poder construir un deseo propio y vivir la sexualidad desde un lugar propio. Sí, es como arrancar de cero. Tal cual. Por eso uno de los puntos que marcábamos anteriormente es preguntarnos qué deseo a nivel personal y cómo puedo conectar mejor con mi deseo en términos generales. Y a partir de ese descubrimiento es donde voy a poder conectar mejor con mi deseo sexual. Sí, y también va a ser como el camino que yo voy a trazar para poder conectarme con ese deseo, porque justamente el deseo es la fuerza que nos impulsa y nos lleva en búsqueda de eso que queremos o que estamos buscando. Por supuesto. Bueno, la segunda psicoverdad es que tu pareja no tenga el mismo deseo que vos no significa que no te desee. Sucede mucho que en una relación el deseo puede cambiar y puede variar, ¿no? Y sobre todo esto que veníamos mencionando antes, el deseo es subjetivo, entonces va a suceder momentos en los cuales tu pareja no tenga el mismo deseo que vos y que vos tampoco tengas el mismo deseo que tu pareja. Tal cual, creo que una pregunta clave para poder hacernos, en principio, es aprender a pensar la sexualidad primero en términos individuales, ¿no? ¿Cómo aprendí yo de sexualidad? Es una pregunta clave e importantísima para que nos podamos hacer, ¿no? Porque si yo, digamos, me formé y aprendí que la sexualidad es algo negativo, que es algo malo, que es algo que se esconde, que no se vive con libertad, todo el tiempo lo voy a vivir con esa presión y desde un lugar inconsciente, también cuando lo lleve a cabo con mi pareja, voy a limitar constantemente mi sexualidad, hasta incluso la conexión con mi deseo, porque todo el tiempo se me va a venir ese fantasma de, bueno, esto es algo malo, claro, que no se hace, que se esconde, que se oculta y que está prohibido. Entonces, entender cómo nosotros fuimos aprendiendo de sexualidad
es fundamental y cómo yo aprendí a relacionarme con mi sexualidad. Yo recuerdo que tenía una paciente que era una persona muy formada en el ámbito de la medicina y que tenía, digamos, una clara formación biológica de su cuerpo y demás, pero que a nivel familiar había tenido una crianza muy rígida y muy limitada para pensar la sexualidad, en donde todo el tiempo le decían que la sexualidad era algo malo, que no se podía vivir con libertad, que había que esconderlo. Es que en realidad hubo un tiempo en el que eso pasó. Tal cual. Pero incluso hasta siendo una persona adulta y viviendo con su pareja, le costaba mucho la conexión. Ajá. Entonces todo el tiempo, a la hora de tener un encuentro sexual, ponían excusas o limitaban esos encuentros y la conexión de esos encuentros, hasta incluso llegó a creer que tenía vaginismo por toda esta distorsión que ella tenía de su sexualidad. Y después de todo el trabajo y de todo el descubrimiento que fuimos haciendo, se pudo dar cuenta que en realidad no tenía ningún vaginismo. Claro. O sea que en realidad toda esa tensión que ella sentía a la hora de la sexualidad venía de ese marco de referencia que tenía en su mente, que era algo totalmente distorsionado, que para nada tenía que ver con la realidad y que sí existían otras maneras para vivir la sexualidad. Por eso es tan importante entender cómo cada uno fue aprendiendo de su sexualidad y aprender también a conocer el cuerpo de cada uno, ¿no? Con esto no estamos incentivando a que se utilice la práctica de la masturbación ni nada por el estilo, pero a veces nosotros no tenemos idea de cómo es nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, a veces conoce más nuestro cuerpo, nuestra pareja, claro, otra persona, que en realidad nosotros mismos. Yo tenía una paciente, recuerdo que le costaba mucho disfrutar de su sexualidad y una de las preguntas claves que yo le hice, bueno, vos en algún momento, o sea, ¿te pusiste a descubrir tu cuerpo? ¿En qué zonas, por ejemplo, vos te sentís más estimulada cuando te hacen una caricia? Porque a veces asociamos todo como, que todo el placer tiene que provenir de la zona erógena, ¿no? Bueno, pero eso ya lo dijo Freud en el 1800, que hay otras zonas erógenas, ¿no? Entonces tiene que ver también con uno mismo poder descubrir eso. Tal cual. ¿Y veces, qué es lo que erotiza también? A mí en lo personal una caricia hecha en el brazo, por ejemplo, me parece mucho más estimulante que algo que uno pueda recibir en la zona erógena. O sea, creo que uno tiene que aprender también a descubrirse y a saber dónde está su placer. Tal cual. Bueno, y dentro de la pareja sexual también está buenísimo el poder comunicar qué es lo que uno desea y qué es lo que no. O sea, el abrir el diálogo también va a mejorar mucho lo que es el encuentro sexual en sí, ¿no? Tal cual. Yo creo que entender que la sexualidad primero parte de la representación que nosotros tenemos, pero también de cómo estamos dispuestos a llevarla con nuestra pareja, porque a veces tenemos esta otra distorsión de creer que la sexualidad es un paso a paso, ¿viste? Como que, bueno, tengo que el paso 1, el paso 2, el paso 3, el resultado. Ya está. Claro. Y eso es algo totalmente distorsionado también, porque... Es que en realidad son cosas que tomamos de afuera. Totalmente. Vos, en un momento de caricias y de besos con tu pareja, estás teniendo sexualidad. Claro. Aunque no exista penetración, por ejemplo. Claro, entonces, sexualidad no es solamente penetración. Tal cual. Vos fíjate qué nivel de distorsión que tenemos, que creemos que no estamos teniendo intimidad con nuestra pareja porque no existió la penetración. Bueno, yo tenía una paciente que me decía todo el tiempo, ¿no? Yo me acuesto con él, al lado de él, y lo empiezo a acariciar y él no quiere tener sexo. Bueno, pero ¿por qué vos crees que el tener sexo es solamente el encuentro de intimidad que tenés con tu pareja? Porque ¿qué pasaba? La pareja disfrutaba solamente o más, si se quiere, no sé, el cocinar juntos, el tomar una copa de vino, el acostarse y acariciarse. Pero bueno, no, ella necesitaba esa frecuencia diaria
también para asumir que seguía gustando, porque eso pasa mucho también, se pone muy en juego el si uno sigue gustando o no por respecto a la frecuencia sexual que uno tiene. Bueno, yo he tenido consultas de pacientes en donde preocupados, o sea, traían como motivo de consulta, uno de entre tantos, estoy preocupado porque tengo sexo con mi pareja 3 veces por semana. O sea, y Sí, y después atrás venía el otro, hace 2 meses que no tengo, ¿viste? claro, tal cual. Entonces, tenemos tan asociado el tema de tener que tener una cierta cantidad de sexualidad que que ni siquiera podemos tener registro de cómo la estamos atravesando en nuestra pareja y en nuestra relación. Tal cual. Vos sabés que cuando estaba armando un poco lo del tema que vamos a traer, se me había venido una frase a la cabeza que se decía mucho en épocas viejas, que era: al hombre hay que tenerlo contento. Entonces la quería googlear para ver bien cómo era, porque no me acordaba. El punto es que hacía alusión a que al hombre hay que tenerlo contento teniendo sexo. Entonces lo googleé, puse esa frase y me salían todos links de cómo hacer feliz a un hombre sexualmente. Y después se me dio por cambiar hombre por mujer. Y me llamó mucho la atención, en ningún momento hablaba de sexo, digo, ya les voy avisando, hablaba de comprarse ropa, chocolatitos, pero había uno que me llamó la atención puntualmente que decía cómo actúa una mujer feliz. Y esto también son roles que impone la sociedad, ¿no? De cómo el hombre siempre es el que tiene que tener ganas y el que tiene que ser sexualmente activo y la mujer la que tiene que actuar, porque sucede mucho que se encuentran esos roles. No, y ni hablar de también para evitar una infidelidad tenés Sí. que ser sexualmente activa con tu pareja y tanta cantidad. Bueno, yo tenía una paciente que me decía, y yo por lo menos 2 veces a la semana tengo, no sea cosa que me vaya a engañar. Claro. Bueno, no sabes si tu pareja quiere estar todos los días, ¿no? A mí Porque me ahí preocupa- también. No, pero también en esos casos me preocuparía más cómo tu pareja no toma registro Claro. de que tu cuerpo, porque vos podés exponer tu cuerpo para tener intimidad, pero evidentemente si vos en ese momento no te estás entregando, hay una rigidez, hay una manera distinta de Sí, conectar. en el que lenguaje claramente corporal se ve. tu pareja no está identificando. Entonces creo que eso es lo que más me preocuparía. Cómo tu pareja no identifica tus maneras, tus formas, tus respuestas sexuales y tu predisposición en Sí, que ese muchas momento. veces es fingido. Tal cual, en donde vos te estás sometiendo. Porque a veces no se trata de dar constantemente una respuesta y obligarnos a decir, bueno, esto hay que llevarlo adelante, ¿no? Porque también nuestro cuerpo muchas veces es el obstáculo principal para hacerlo. Tal cual. Y una de las maneras para poder entender el deseo tiene que ver como en poder pensarlo como un estado de disponibilidad, ¿no? Cuanto más yo pueda conectarme con mi sexualidad y más sexualidad pueda tener, como consecuencia, más voy a querer tener. Entonces, creo que si estoy atravesando un momento de ausencia, de deseo o donde siento que me está costando conectar, una de las preguntas claves para poder hacernos es, bueno, ¿qué es lo que estuvo pasando en el último periodo que mi deseo quedó sepultado? Sí, y creo que también está bueno preguntarse si uno respeta su deseo o la ausencia de deseo, porque si yo no tengo deseo y me encuentro quizás exponiendo el cuerpo a una relación sexual únicamente para sentir que estoy cumpliendo con el otro, voy a empezar a asociar el sexo con algo que yo rechazo, porque me está haciendo algo forzado. Por supuesto. Y también poder pensar qué estimula mi deseo. Eso también es otra pregunta fundamental, porque a veces nosotros no conocemos o no nos dimos el tiempo suficiente como para pensar qué estimula nuestro deseo y lo intentamos descubrir a partir de lo que el otro nos propone. Y ahí hay un error, pero sumamente grave, porque uno tiene que saber qué estimula su deseo y qué lo activa. Tal cual. Y también qué pasaba en periodos anteriores en donde vos estabas más conectado con tu sexualidad. Porque hay algo que marcó la diferencia. Entonces tomar como marco de referencia también esos momentos en donde me di cuenta que estuve conectando mejor con mi sexualidad y
tenerlos como un puntapié para poder pensar, bueno, ¿qué pasó desde ese momento ahora en la actualidad que hubo un desfasaje en mi sexualidad? Y otra de las grandes problemáticas también que surge en la pareja es que generalmente cuando hay una discrepancia, ¿no?, en esta manera de encontrarse con la sexualidad, donde uno quiere más y el otro menos, lo que suele ocurrir es que se desconecta la sexualidad, pero también la pareja se desconecta a nivel emocional. Y generalmente en la pareja una de las partes le predomina la conexión emocional y a otra quizá sexual, la conexión sexual. Entonces es como que se pierden dos piezas que son sumamente importantes en la pareja y en la relación. Entonces cuando yo pienso en cómo volver a tener intimidad con mi pareja, claro, me falta el condimento más importante, que es poder conectarme a nivel emocional con mi pareja. Entonces, ¿cómo podemos romper ese distanciamiento? Bueno, poder corrernos de la exigencia sexual, ¿no? Porque a veces estamos todo el tiempo pensando, bueno, pero ¿cuánto hace que no tenemos sexo? ¿Y cuánto hace que no tenemos intimidad? Y el otro puede decir, ¿cuánto hace que no salimos a cenar? ¿Y cuánto hace que no me das un abrazo, por ejemplo? ¿No? Tal cual. Sin fines sexuales, porque a veces también el abrazo ocurre... Sí, pero es para tener sexo. Claro, a consecuencia de buscar ese acercamiento y no porque tengo ganas de dar un abrazo a mi pareja desde un lugar sincero y genuino. Entonces creo que también algo importante es poder volver a tener esos espacios de conexión emocional sin buscar un fin sexual en sí mismo, porque eso te va a permitir que tu pareja deje de verte como un enemigo que todo el tiempo busca tener intimidad y que pueda volver a entregarse. Y de esa manera también vos vas a tener el espacio como para que la intimidad vuelva a fluir y uno pueda volver a conectarse. Claro, es que justamente los modos de conexión también están dados por el lenguaje del amor que cada uno tiene. Entonces está bueno ahí como empezar a ver cuál es el lenguaje del amor de mi pareja, poder registrarlo y que el otro también pueda ver y saber cuál es mi lenguaje del amor para buscar ahí un punto medio en el que podamos conectarnos, que es un poco también lo que hablábamos en el podcast anterior de comunicación. Y otra de las cuestiones que también me parece sumamente importante es que no tenemos que normalizar la ausencia de sexualidad. Así como no tenemos que generarnos una exigencia en cuanto a la frecuencia sexual, tampoco tenemos que normalizar la ausencia, porque la ausencia de sexualidad en una pareja es un síntoma. Y en una persona individual también. Tal cual, es un síntoma de algo que tenemos que empezar a prestarle atención. Generalmente, a partir de la sexualidad, la pareja muchas veces empieza a descubrir cuán desarmada está en cuanto a su relación. Tal cual. Cuán desconectada está también. Porque después es muy difícil reconstruir todas esas partes que quedaron desarmadas para funcionar en el plano sexual. Es que en realidad el plano sexual es una de las cosas más importantes que hacen a la pareja, más allá de por ahí la comunicación, el respeto y todo lo que venimos mencionando, es como quizás lo que diferencia también un vínculo de amistad, ¿no? Por supuesto. Y tiene que ver con la intimidad de poder compartir un tiempo con el otro, esto de ya sea el placer en el acto sexual en sí o en el placer en sentir una caricia, en un abrazo, porque es eso también la sexualidad. No, y otro de los grandes mitos es el deseo se pierde a través del tiempo. Ese es uno de los mitos más graves que escuché en toda mi vida, porque honestamente el deseo no se pierde a través del tiempo. El deseo se pierde por los problemas no resueltos, por la falta de comunicación, por la falta de atención, por otras problemáticas que están atravesando a tu pareja y que claramente nunca te ocupaste por resolverlas. Pero si hay algo que te aseguro es que el deseo no se pierde con el paso del tiempo, al contrario, se intensifica porque vos aprendés a conocer cómo estimular a tu pareja, cómo te gusta ser estimulado, entonces tu pareja logra conocer esas formas y esas maneras y obviamente vuelve a la sexualidad como un espacio único. Tal cual. Que no se repite de otras maneras.
Entonces creo que algo importante es poder romper este mito, porque ni el tiempo ni la convivencia son los que rompen la sexualidad ni siquiera la monotonía. O sea, la monotonía da una estructura que hace que la pareja se sienta segura y sólida para seguir construyéndose en el tiempo. O sea, lo que rompe la sexualidad en una relación son todos los problemas que nosotros no tenemos resueltos. Y eso está bueno que lo podamos tener presente, porque si hay ausencia sexual en tu relación de pareja, es una respuesta a algo que está sucediendo puertas adentro y que no lo estás revisando correctamente. Sí, y creo que también está bueno eso, ¿no? No dar por sentado que uno tiene al lado a su pareja, porque pasa mucho. Por supuesto. A ver, creo que cualquier relación es algo que uno tiene que cuidar, y uno de los puntos más peligrosos es que a veces una de las partes intenta constantemente llegar a tener intimidad, y llega un momento que ya, quizá por el rechazo y por la frustración también que genera ese intento constante, abandona los intentos. Entonces se sobreadaptan los dos a esa situación de que haya ausencia de sexualidad, y hay muchas parejas que atraviesan este tipo de situaciones, y que a veces entran como en una meseta en donde todo se normaliza, y que empiezan a escuchar, ¿no? Capaz experiencias de otras parejas que tampoco tienen intimidad, entonces, bueno, es normal. Claro, no estamos tan errados. Pero después, ¿qué pasa ahí? Uno realmente se empieza a dar cuenta y empieza a identificar que su deseo sigue estando. Y muchas veces, en vez de hablarlo y trabajarlo dentro de la pareja, se empieza a buscar afuera. Y es ahí cuando aparecen las infidelidades después de demasiado tiempo dentro del matrimonio, porque es lo que mayormente se ve. Por supuesto. Y tiene que ver con eso, con el no hablarlo, con el no trabajarlo, porque la sexualidad también es algo que tenemos que trabajar en el día a día. Sí, y también entender que hay un deseo, ¿no? Que es espontáneo, pero también hay un deseo que es refractario, o sea, que va a surgir a partir de ese momento de encuentro que yo tengo, y que capaz al principio digo, bueno, no tengo todas las ganas de tener intimidad, pero cuando me entrego a ese momento y cuando me entrego a ese espacio y me relajo, empiezo a conectarme con mi deseo de otra manera. Entonces, entender también esto, que no siempre el deseo es espontáneo y que no tiene que ser espontáneo, y eso no significa que no estés deseando a tu pareja. Tal cual. Quizá a lo largo de tu día no tenés tantos momentos para conectar con tu pareja, y algo que está muy bueno es justamente empezar a lo largo del día, que uno está tan desconectado por distintas obligaciones que tiene que atravesar. Pero bueno, hoy tenemos la oportunidad de tener el celular, por ejemplo, activo 24/7. ¿Quién no manda un WhatsApp, no? Claro. O sea, constantemente. Así como vos le mandas un WhatsApp informativo a tu pareja, puedes mandarle un mensaje medio picado. Claro. También para activar un poco. Claro, para estimular la fantasía. Qué sé yo, estabas re buena esta mañana, ¿entendés? Claro. Ponele, entre otras cosas que se me ocurren, pero que no las voy a traer No. Por supuesto. Cada uno con su imaginación, con su deseo. Tal cual, pero activar ese juego también alimenta la fantasía y hace que cuando llegues a la noche llegues con un cierto grado de expectativa. Con ganas de llegar. Claro, tal cual, con ganas de volver a casa. Claro. Pero también esto, ¿no? Poder pensar la sexualidad como un juego es algo que lo estimula un montón, porque a veces pensamos que para poder tener una sexualidad placentera tenemos que recurrir a un elemento externo, ¿no? Como un juguete sexual o algo así. Y a ver, acá no vamos a hacer ni apología de los juguetes sexuales, ni tampoco vamos a hablar mal de eso, porque cada uno experimenta su sexualidad como quiere, pero si vos no puedes disfrutar la sexualidad a partir de tu propio cuerpo, de la experiencia directa con tu propio cuerpo y con tu fantasía, lo que vas a hacer es sobreestimular la sexualidad, y que cuando intentes conectar realmente con
con tu sexualidad, siempre necesites como esa sobrecarga de estímulos. Sí, te vas a hacer dependiente de eso externo que te genera placer, que también es lo que sucede con la pornografía. Hay mucha gente que consume y que es adicta a la pornografía y si no tiene ese estímulo, bueno, no encuentra el placer sexual. Y Tal no es cual. el punto. La idea es que uno pueda conectar con su sexualidad y poder encontrar el placer ahí. Por supuesto. Entonces creo que algo fundamental es esto, ¿no? Poder pensar la sexualidad como un juego y entender que cuanto más la podamos construir como un juego y más le propongamos este tipo de escenarios a nuestra pareja, también más satisfactoria va a ser. Tal cual. Y otra de las cuestiones que me parece importante destacar es este otro mito que de sentir que siempre la sexualidad termina con un orgasmo, ¿no? Que eso también es algo que distorsiona nuestra sexualidad. Sí, he tenido un montón de pacientes también que venían y decían, bueno, no, nunca tuve un orgasmo, o es como el resultado final y es lo que se busca en el encuentro sexual. Y sí, a ver, quizás uno tiene ganas de tener un orgasmo porque uno encuentra placer, pero no es el punto ni el objetivo de la sexualidad. No, y tampoco tenemos que vivir con esa presión porque así como existe el mito de que la mujer tiene que tener feliz al hombre, Sí. existe el mito de que el hombre tiene que garantizar que la mujer llegue al orgasmo, Tal ¿no? cual. O sea, una presión totalmente excesiva de que en ese momento, o sea, vos tenés que hacer algo para que la Depende persona- de vos. Claro, tal cual. No depende de ella, No, depende de vos. responsabilidad salió del grupo. Claro, tal cual. Y entonces es una sobrecarga también enorme y una presión para la persona que es grandísima. O sea, cada uno tiene que hacerse cargo también de su propio placer Por supuesto. y de cómo comunicar lo que necesita. Yo tenía un profesor en la facultad que cuando hablábamos del tema de la sexualidad y decía esto, ¿no? Cuando yo tengo sexo, ¿qué es lo que a mí me calienta? ¿Me calienta que el otro me esté tocando o que mi cuerpo sea tocado? Y está buenísimo para pensarlo, ¿no? Tal cual, tal cual. Y por otra parte, otro de los mitos es, bueno, cuando estoy sola, quizá en un espacio de conexión conmigo mismo, logro llegar al orgasmo y cuando estoy con mi pareja sexual, no. Entonces, ahí también el orgasmo tiene que ver con una pérdida de control. Tal cual. Y con una entrega que obviamente no ocurre espontáneamente con cualquier persona ni de cualquier manera. Sí, se pone muy en juego el tema de la confianza y el uno también puede relajarse en ese encuentro. Entonces, si por ahí sos una persona muy estructurada y que todo el tiempo está buscando controlar, es muy difícilmente que llegues al orgasmo en una relación sexual con un otro. Por supuesto, porque todo el tiempo vas a querer tener el control de la situación y te va a costar mucho entrar en ese estado de relajación en donde te permitas bajar esa guardia que es tan rígida. Tal cual. Al igual que cuando existe una problemática, por ejemplo, de eyaculación precoz o de falta de erección, muchas veces lo que ocurre es que la pareja empieza a distanciarse también a partir de esa problemática porque es probable que haya poco diálogo y que la persona empiece a asociar, bueno, no, si no logró tener una erección es porque no le estoy calentando de la manera que necesita o porque no estoy haciendo las cosas adecuadamente. Entonces todo el tiempo existe como una construcción de respuestas que nada tiene que ver con la realidad. Claro, y que también tiene que ver con que existe mucha desinformación al respecto. Tal cual. Si vos, por ejemplo, te acaban de echar del laburo y difícilmente vas a tener una buena erección cuando hay todo un contexto y todo un escenario que nada, te hace sentir como muy expuesto y vulnerable. Y también sucede muchas veces cuando las personas se auto-boicotean, ¿no? Tienen mucha expectativa sobre un encuentro y resulta que, bueno, la erección no está, brilla por su ausencia. Y tiene que ver con eso, con toda la situación cargada de expectativa e idealización que uno le puso. Entonces eso empieza a generar ansiedad y nerviosismo y nunca llegás a ese resultado final que vos tenías en tu mente. Todo lo contrario. Por supuesto. Esto nos lleva al tercer punto que tiene que ver
con la comunicación acerca de qué estoy deseando en mi sexualidad con mi pareja. Ujú. Por supuesto, es fundamental poder abrir el diálogo. Muchas veces sucede que uno, por sus propios prejuicios o por esto de también querer cumplir con lo que la sociedad nos impone, se limita a vivir y a expresar su propio deseo. Porque dice, no, si yo digo que me gusta tal cosa, mi pareja va a pensar que soy una rarita o va a pensar que soy un perverso, porque se pone muy en juego también la perversidad en lo sexual. Sí, por supuesto. Entonces creo que poder abrir el diálogo y entender que cuanto más nos comuniquemos y cuanto más comuniquemos nuestras necesidades, más satisfechos y más placer vamos a poder tener dentro del marco de la sexualidad y nos vamos a sentir mejor con nuestra pareja. Porque si hay algo que está claro es que la pareja después de tener sexualidad fluye mucho mejor. Ujú. Viste que es clave esto, pero generalmente todo se toma mejor, ¿no? Después de la sexualidad. ¿Y por qué pasa eso? Porque en realidad no es una consecuencia de, ay, bueno, tuve un momento de placer inmediato. No, es porque aumentó en ese momento de intimidad, aumentó el nivel de conexión con tu pareja. Entonces, lo que en otro momento te resulta intolerable, lo tomás de otra manera porque hubo un momento de entrega, de encuentro, hubo un momento de conexión. Entonces, todo se vuelve más tolerable y más fácil de sobrellevar. Por eso es tan importante poder afirmar la comunicación y poder plantear qué es lo que necesito y cómo lo necesito. Tal Porque cual. a veces nos parece que tiene que ver con algo súper difícil enseñarle, por ejemplo, a una pareja cómo pretendo ser estimulado sexualmente. Y, y nos cuesta y a veces también, ¿no? Nos sometemos a prácticas en donde no terminamos disfrutando y pensamos que el otro no tiene la experiencia necesaria o que tiene que adivinar cómo tiene que tocarme porque una buena pareja sexual tiene que tener piel. Sí. O sea, ese también es otro gran mito que es aberrante porque también, o sea, le otorga depresión, de un montón de presión a tu pareja, porque ¿cómo la otra persona va a tener que adivinar cómo vos querés que te toque? Claro. O sea, es una Y lo que vos estás sintiendo. no, es una cuestión totalmente desconstruida que no está bueno que la repliquemos bajo ningún punto de vista. Ujú. Entonces también empezar a entender que nadie tiene que adivinar nada y que todo lo que pase en un contexto sexual tiene que ser conversado en un marco de respeto, en un marco de... Es que surge mucho este interrogante, ¿no? De, bueno, pero ¿cuándo yo planteo lo que a mí me gusta o lo que no me gusta en la cama? Bueno, creo que tiene que ver con, primero, evaluar qué tan abierta está tu pareja a hablar del sexo, de la sexualidad, qué tan abierto estás vos y también la forma en la que lo vas a comunicar. Y a partir de ahí vas a encontrar o construir el momento de poder decirlo. Bueno, vos verás si es en pleno acto sexual, si es tomando un mate, porque tiene que ver también con la dinámica que tiene la pareja, ¿no? Por supuesto, y también entender algo súper importante, porque a veces se dejan de plantear disconformidades o quizá experiencias que se quieren tener en el plano sexual por miedo al rechazo de la pareja. Tal cual. Entonces no se plantea, se silencia y eso de alguna manera genera un distanciamiento. Sí, y lo único que hace también es limitar la sexualidad de uno mismo. Y por otro lado también esto, ¿no? Si vos crees que tu pareja te va a dejar porque no cumplís una expectativa sexual, realmente hay un grave problema de inseguridad, porque una pareja no se sostiene claramente solamente por un elemento sexual. O sea, una pareja se sostiene a partir de un montón de patas que la construyen y que la sostienen, que no tienen que ver exclusivamente con lo sexual. Por supuesto que lo sexual es uno de los elementos sumamente importantes en una relación que estimula la conexión emocional, la intimidad, pero no es el único. No. Entonces, también esto, ¿no? Siempre que yo estoy ganando algo, estoy perdiendo otra cosa, estoy corriendo a un costado otra cosa. Yo tengo muchos pacientes que me dicen,
bueno, pero si yo estoy en pareja y me siento bien con mi pareja, pero puedo llegar a desear otra persona y entonces estoy corriendo mi deseo con otra persona. Bueno, pero es lo que vos elegís. Es parte de la vida también, Claro, ¿no? sí, Siempre para ganar algo hay que perder otra tal cosa. cual, tiene que ver con el compromiso que uno asume también dentro del vínculo. Por supuesto, y entender que nadie puede tener todo, pero que uno tiene que poner en una balanza también qué es lo que quiere conservar y qué es lo que no. Claro, pero fíjate ahí también cómo se pone muy en juego esto de el creer que quizás la relación solamente está sostenida por lo sexual, porque si te plantea, bueno, ¿qué pasa si yo tengo deseo hacia alguien que es externo a la pareja, ¿no? Y no sé, tengo ganas de tener relaciones con X, pero yo estoy dentro de una relación de pareja. Bueno, estoy perdiendo eso y estoy ganando esto, pero no es solamente el sexo con mi pareja, es todo lo que yo construí en mi vínculo de pareja. Por supuesto. Entonces es como empezar a también eso, evaluar qué es a lo que uno le da valor y por qué uno está dentro de esta relación. Entonces ahí te lleva a esta respuesta de que justamente una relación no se va a terminar por si el sexo es bueno o es malo. El punto es que lo puedas conversar. Y siempre también que sea una invitación a mejorar, ¿no? Porque a veces uno quiere conversar todo a modo de queja y bueno, Claro. falta esto y no se hace esto y no se hace esto otro. O antes, no sé, Sí, era así. te ponías provocativa para tener ese momento de encuentro y de intimidad, pero también siempre pensar, bueno, capaz tu pareja tenía esa motivación de ponerse provocativa para, pero vos quizá también te descuidaste en un montón de aspectos, entonces Sí, también, siempre que falta algo, por algo es. claro, No entonces, falta por sí solo, siempre hay una consecuencia frente a algo. por supuesto, entonces también volver a abrir esta ventana y poder pensar, bueno, si yo voy a plantear qué le falta al otro, tengo que pensar qué dejé de hacer yo también. Por supuesto. Y entender que todo lo que se pueda construir en una relación es cuestión de cuidado. Entonces también a la hora de comunicar hay que comunicar con respeto, hay que comunicar con cuidado, porque uno puede decir un montón de cosas, pero siempre que esté dentro de este marco de no lastimar al otro. Y no poner una comparativa de, bueno, en mi relación anterior yo tenía sexualidad de esta manera o de esta. Era otro. Tal cual. Era Tal. con un otro. Por supuesto. Entonces, bueno, entender que comunicar hay que comunicar, pero hay que pensar también en cómo. Sí, siempre está bueno eso, comunicar desde lo que uno necesita y desde lo que uno desea. Y eso, conectar con el deseo propio. También está bueno preguntarse si uno en una relación está adaptándose al deseo del otro o realmente se permite vivir su propio deseo. Por supuesto. Bueno, somos Belu, ¿Y Belu? hablando psicoverdades. Hablando de sexualidades. Está bueno igual. ¿O no? Te juro, iba a decir hablando de sexualidades. No, También, ya está. hoy también. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Aléjate, demonio. Podemos cambiar la decoración. Sí. Estamos como más bronceadas en esta cámara, ¿puede ser? No, No, está perfecto. Está perfecto. No se me ve el color muerto. Yo lo digo, fingimos demencia. A los 5 minutos nadie reacciona. Yo me picaba